Me parece increíble que aún haya gente que piense que la ciencia se queda corta para resolver algunas cuestiones de nuestro alrededor. Incluso hay gente que cree que nunca la ciencia va a resolver algunos problemas que voy a contarte en este episodio del podcast Los Últimos Días. Soy Borja Girón, comenzamos. Esto es un serio problema, porque lo que implica es que las personas tienen unas creencias limitantes enormes y simplemente no conocen ni analizan cómo ha surgido toda la historia y cómo ha funcionado el ser humano y su mente a lo largo de los miles de años, millones de años que estamos en el planeta Tierra. Te voy a poner algunos ejemplos porque esto no es algo nuevo. Esto le ha pasado a infinidad de personas a lo largo de todos los tiempos. En un primer momento se pensaba que el Sol era un dios. No había otra explicación. Lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. Salía, se ponía y nuestras cosechas durante estos últimos cientos, miles de años dependían de algo, una esfera gigante que como por arte de magia salía y se ponía por un lado y entraba por el otro. En la antigüedad, muchas culturas creían que el Sol era una deidad. Copérnico y Galileo demostraron que el Sol era el centro del sistema solar, desplazando a la Tierra de su lugar central en la cosmología y eliminando la interpretación divina del Sol para siempre. Pero hasta ese momento, hasta hace no demasiados años, no había una explicación. Las personas pensaban que era imposible porque lo que veíamos es que el Sol giraba a nuestro alrededor. ¿Qué hizo la ciencia? Desmontar todas esas patrañas que nuestro cerebro, de forma racional, entre comillas, malinterpretaba. Con respecto a los truenos y a los rayos, que no eran creados por dioses que estaban ahí arriba en el cielo, de nuevo, las antiguas culturas pensaban que las tormentas eran manifestaciones de dioses como Zeus o Thor. Benjamin Franklin, con su experimento de la cometa en 1752, demostró que el rayo era un fenómeno eléctrico, sentando las bases de la comprensión moderna de la electricidad. De nuevo, durante miles de años no había una explicación científica y la mayoría de las personas asumían que era imposible que la ciencia explicara el cómo funcionaban y el por qué funcionaban de esta manera. Sin embargo, el tiempo puso cada cosa en su lugar gracias al método científico. Con las enfermedades, más de lo mismo, no son castigos divinos. Antes de la ciencia moderna, las plagas y las enfermedades se atribuían a la ira de los dioses y a las maldiciones. Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que eran causadas por microorganismos, desarrollando la teoría germinal de las enfermedades. Una vez más, simplemente unos científicos encontraron la solución de forma objetiva. La creación del mundo no fue en 7 días por un dios malévolo. Durante siglos, la idea de que la Tierra y la vida fueron creados por un acto divino instantáneo dominó el pensamiento. Charles Darwin, con su teoría de la evolución por selección natural, mostró cómo la diversidad de la vida podía explicarse científicamente sin intervención sobrenatural. Una vez más, algo que parecía imposible y que la gente pensaba que era imposible que la ciencia o nadie demostrara nunca, se demostró. Los terremotos, de nuevo, no son castigos de la tierra o de deidades. En la antigüedad los terremotos se consideraban, una vez más, actos de dioses o espíritus. La teoría de la tectónica de placas explicó el por qué y el cómo los terremotos ocurren debido al movimiento de las placas litosféricas. Si lo piensas de forma racional, sin tener estos conocimientos, es como imposible. Hay tierra debajo nuestra, no puede moverse. Es imposible. Sin embargo, de nuevo, una vez más, la ciencia nos demostró que sí que se puede mover, con la demostración
de los movimientos de las placas tectónicas y cómo está formada la Tierra por dentro. Más, el origen del universo no es un acto divino. El Big Bang lo explica. Las religiones tenían mitos sobre la creación del universo por dioses. Georges Lemaitre, un sacerdote y científico, propuso la teoría del Big Bang, mostrando que el universo tuvo un inicio que puede explicarse mediante física y astronomía. Incluso si nos vamos al origen de la propia vida, que también está explicado. El vuelo de los pájaros también se pensaba que era magia, que era imposible que seres con un peso volaran. Durante mucho tiempo se pensó que el vuelo de los pájaros era un misterio inexplicable o mágico. Isaac Newton, con sus leyes de movimiento y la mecánica, y más tarde Bernoulli, con sus principios aerodinámicos, explicaron cómo el vuelo es posible gracias a las fuerzas físicas. Si hoy en día una persona que haya vivido hace más de 200 o 300 años viera a los aviones volar, pensaría que era algo mágico, imposible, como algo que pesa tanto puede mantenerse en el aire. Incluso si ves un helicóptero, parece increíble, parece imposible. Sin embargo, la ciencia explica el porqué y el cómo. Incluso si nos vamos al mundo de los sueños y su significado, la consolidación de la memoria, el procesamiento emocional, la simulación de amenazas y la resolución de problemas son las causas principales, estoy escribiéndolo por aquí que lo había escrito mal, de que tengamos sueños. Es un proceso biológico, es un proceso humano y de los animales que funciona o que nos permite vivir, consolidar la memoria, hacer una simulación de posibles amenazas y solucionar problemas. Así funciona nuestro cerebro, al igual que tenemos otras funciones como la vista, el tacto, las emociones, etc. Los sueños son una cosa más de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sistema, por así decirlo. Y por último, los fantasmas o las cosas sobrenaturales o paranormales. Todo está demostrado científicamente. El engaño de los médiums, el engaño de la astrología, todo está ya demostrado desde hace muchísimo tiempo. Claro, hay algunas cosas que aún la ciencia no ha solucionado, pero la mayoría de las cosas están resueltas. Lo que pasa es que hay personas que no tienen ni idea, ni saben leer estudios científicos, ni se dedican a informarse un poco. Y hay mucha desinformación. Hoy en día cualquiera puede opinar, incluso hay gente que cree aún que la Tierra es plana. Un poco de seriedad. ¿Por qué? Porque esto está más que demostrado científicamente. Incluso cualquier persona hoy en día podría demostrar que la Tierra no es plana y que vivimos en un planeta esférico o aproximadamente esférico. Hay algunas cosas que aún así la ciencia todavía necesita más tiempo para demostrar. Claro que sí, pero muy pocas realmente. Por ejemplo, la naturaleza de la conciencia o qué ocurre después de la muerte, aunque esto realmente ya te expliqué, con un alto nivel de probabilidad de lo que sucede. Y tú ya has estado ahí, ya te lo he comentado en algún episodio. Básicamente vamos al mismo sitio en el que estábamos antes de nacer, que tampoco es tan malo. Yo he estado ahí, tú también has estado ahí y volveremos a ese punto en el que estábamos antes de nacer. No hay más. Es lo que la ciencia dice y es lo que la probabilidad también nos dice sin hacer casi ningún estudio científico. No haría falta. Entendiendo el proceso biológico y el proceso de cómo funciona la naturaleza a nuestro alrededor, podemos casi con una probabilidad del 100% determinar que vamos a ese mismo punto. ¿Por qué el universo tiene leyes físicas específicas? Este punto sí que necesita algo más de tiempo por parte de la ciencia. Pero como ya te he demostrado con infinidad de ejemplos, esto simplemente quiere decir que la ciencia necesita un poco más de tiempo, no que nunca haya una explicación o que la ciencia nunca vaya a poder explicar algo filosófico, algo místico. Claro que sí, y te lo he demostrado con infinidad de ejemplos previamente. Y hay millones de ejemplos más. El problema del tiempo.
Es un problema que tenemos ahora mismo, aunque la física define el tiempo como una dimensión más del espacio-tiempo, su flujo unidireccional, la flecha del tiempo, no se comprende completamente. O el propósito del universo. Realmente podemos hacernos algunas preguntas como, por ejemplo, el tema de los unicornios. No, los unicornios no existen, los dragones tampoco existen. Igual que el propósito del universo. No hay ningún propósito en el universo. ¿Por qué lo va a haber? Simplemente es como es. O si nos vamos a la parte de materia y energía oscuras, sí, esta parte la ciencia todavía no entiende o no ha explicado realmente por qué esto sucede como sucede. No obstante, una vez más, no es que no haya una explicación, sino que si analizamos esta historia del ser humano, vemos cómo esto ya ha pasado en infinidad de casos. Y a lo mejor en 50, 100 o 200 años, todo esto que te estoy diciendo de la materia, energía oscura, el propósito del universo, el problema del tiempo, tienen una solución. Cualquier problema o cualquier cosa que tú digas que la ciencia no puede llegar a eso, es mentira, porque te lo estoy demostrando. Pero hay dos problemas con respecto a las personas hoy en día. El primero es el desconocimiento, ya te lo he adelantado brevemente. La gente cree que no está explicado por la ciencia, cuando realmente ya está explicado. No existen los fantasmas, no existen las cosas paranormales, todo, absolutamente todo, tiene una explicación racional y científica. En este punto, no existen los fantasmas, los médiums son mentira, nadie tiene poderes extrasensoriales. De hecho, la psicología lo explica en gran parte todas estas patrañas porque la gente es capaz de creérselo. Es como los espejismos. Tú ves realmente en un desierto agua al fondo. Sin embargo, es tu cerebro el que se lo está inventando, algo que realmente estás viendo ahí. Incluso el tema de la esquizofrenia o gente que cree hablar con seres inventados, con seres invisibles. Incluso te podría decir algo más. Cualquier persona a nuestro alrededor que sea creyente habla con seres imaginarios. Y no pasa nada. Ese es un problema que tiene nuestro cerebro para imaginar cosas irreales. Hay gente que dice que habla con Dios. Eso es imposible porque son seres imaginarios. Por eso es importante saber cómo funciona el cerebro y todo eso tiene una explicación racional, científica, evolutiva y por parte incluso de la historia, se pueden sacar grandes aprendizajes y la realidad, incluso en la psicología. Si sabes un poco de psicología, sabes por qué hay gente que es capaz de inventarse, que ve espíritus, que ve muertos, que ve el futuro, cuando eso simplemente está en la mente de esas personas que sí, muchos de ellos se lo pueden creer y pueden vivirlo como un espejismo, pero realmente no es así. Y hay otro problema, creer que hay cosas que no se podrán explicar cuando hemos visto que eso siempre se ha creído, la gente era imposible que pudiéramos volar por el peso, que la gente, que el planeta por debajo, la Tierra, tuviera una placa tectónica que se moviera, cuando era Tierra es imposible. Y la ciencia ha ido desmontando uno tras otro estos mitos, estas falsas creencias de que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Sí, la ciencia puede explicarlo absolutamente todo. El por qué, el cómo, el para qué, todo lo puede explicar y cada vez queda menos espacio a esa pseudociencia que dice que no hay cosas que no, porque en esto no sé qué. Esto siempre ha pasado, simplemente si analizas la evolución, la historia, lo puedes comprobar. Sigue sucediendo hoy por parte de estas personas que son más místicas, que quieren creer en el más allá, que quieren una vida eterna, porque duele mucho la realidad para muchas personas, para la mayoría, saber que no somos especiales, que en la actualidad nos vamos a morir, por lo menos durante los próximos 50, a lo mejor 100 años, hasta que se descubra el cómo podemos vivir eternamente, y esto hay seres ahora mismo en la actualidad, pequeños microorganismos que viven eternamente, que nunca mueren, y si ya en la naturaleza están este tipo de seres, podemos nosotros también llegar a eso. La ciencia va a dar con la clave. Otra de las falsas creencias no es que la muerte no tenemos por qué morir. Pero, de nuevo, hay personas que necesitan un poquito más de evolución y de conocimiento para llegar a este punto. La ciencia solo necesita
un poco más de tiempo para resolver cualquier duda, cualquier problema, cualquier creencia que la gente tenga en la actualidad que piense que la ciencia no va a llegar a eso. La ciencia sí va a llegar a eso y la ciencia siempre va a tener una solución, en mayor o menor tiempo, pero lo único que requiere es tiempo. Así que si crees que hay cosas que no se han explicado, revísalo, porque posiblemente todo eso que tú crees ya está explicado. En la descripción te voy a dejar un vídeo con un montón de vídeos, con varios vídeos que pueden hacerte explotar tus creencias y que van a demostrar y que demuestran cómo estás equivocado en la mayoría de tus creencias. Y por otra parte, que solo la ciencia necesita un poco más de tiempo para explicar algunas cosas, aunque la mayoría ya están explicadas científicamente y de manera objetiva. Un fuerte abrazo, gracias por llegar hasta aquí, compártelo si quieres que más gente descubra la verdad y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.